Le honramos por apartar este tiempo para unirse a este altar de oración. Dios es galardonador de los que le buscan, y tarde que temprano va a haber una diferencia entre los que le honran y los que no le honran, porque Dios bendice a sus hijos como al hijo que le sirve. Si estás tú allí en casa, estás pasando momentos difíciles, déjeme decirle que ese es el común denominador de toda la humanidad. Pero hay una esperanza que Dios, habiendo pasado por alto nuestras transgresiones, envió a Cristo Jesús a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que todo hombre de toda lengua, de toda nación, el que invocare su nombre sea salvo y pueda entrar en la comunión con el Padre a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Dios es bueno y tiene misericordia. Por eso mandó a su Hijo, para que hiciera un puente entre el pecador y el Dios Santo. Pero te corresponde a ti arrepentirte de tus pecados, aceptar a Cristo y creer que Él murió por tus pecados. Y Él te va a dar una nueva vida. Si has probado todo y todo ha fallado en tu vida, ven a Cristo. Y si hoy escuchas su voz, no endurezcas su corazón. Porque si abre la puerta, Él entrará a ti y estará en comunión contigo y tú con Él, y tendrás una nueva vida. Vamos a seguir nuestro estudio en el Salmo 23, capítulo 6, dice: el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. La noticia de parte de Dios es que Dios nos ama y ha dado a Jesucristo para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Él está interesado en nuestro bien, no a nuestra manera, pero sí como nos conviene. Y por eso Él nos ha llevado desde nuestra antigua manera de vivir a un proceso de santificación, que nos parezcamos más a Cristo, hasta encontrarnos en la perfección con el Padre el día que estemos cara a cara, lo cual va a ser inevitable. No importa que quitemos la mirada de la realidad del Evangelio, tarde que temprano nos vamos a ver cara a cara con nuestro Hacedor. Amén. Y entonces Él está interesado en que nos preparemos para el encuentro con Él y para que vivamos con Él mientras estemos en este cuerpo en plena comunión con el que verdaderamente ama nuestra alma. El resto son espejismos que con el tiempo van a desaparecer, con el uso van a desaparecer. La vanagloria de la vida, el don de los hombres, las riquezas de este mundo, las creencias de este mundo, un día van a pasar y vamos a quedar cara a cara con nuestro Hacedor. Amén. Dios está interesado en nuestro bien y por eso nos da las instrucciones para que lleguemos a ese bien. Y no hay quien ande en sus caminos y no llegue al bien del Señor. Y esas instrucciones traen un proceso para que nosotros nos sometamos al proceso de la mano de Dios, de la hechura de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, para no ser lo que queremos ser, sino ser y hacer lo que Dios tiene determinado para nosotros, donde somos libres, tenemos paz, vivimos felices y somos prosperados, lo cual es el propósito de Dios. Y también quiere que vivamos ya no a nuestra manera, sino que vivamos de acuerdo a la voluntad de Él. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, haz un alto en el camino, no sigas perdiendo el tiempo y dígale al Señor que se revele a tu corazón.
Yo quiero llevarlos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 9 al 11. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 9 al 11. Dice la escritura así: porque la porción de Jehová es su pueblo. Una pregunta, mis estimados hermanos: ¿cómo se llamaba para el Antiguo Testamento el pueblo de Dios? Israel. Porque la porción de Jehová es Israel. Después de que Cristo nos redime, muere por nuestros pecados, somos ese Israel, ese olivo silvestre que es injertado en el Israel natural. Y somos aquellos de los cuales la Biblia dice que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y aquel que no era pueblo llegó a través de la sangre de Cristo a ser hecho pueblo de Dios, hijo de Dios, redimidos del Altísimo. Porque la porción de Jehová es su pueblo. La porción habla de una parte. La Biblia dice que Él levanta un pueblo para alabanza y gloria de su nombre. Juan 1:12 dice que a los que creyeron en Él le dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Se les saca de una masa y se les establece dentro de los hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Mas a todos los que creyeron en Él le dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y ahora comenzamos a hacer la porción de Él. ¿Cómo comenzamos a hacer la porción de Él? Colocándonos a paz con Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, porque estábamos lejanos y Cristo hace ese puente para que nos acerquemos a la perfecta voluntad de Dios, y Dios comienza a instruirnos, a enseñarnos a caminar, a traer luz sobre nuestros caminos, a llevarnos desde el desierto donde nos habíamos habituado a vivir, a sobrevivir, a llevarnos a una tierra espaciosa, la cual fluye leche y miel. ¿Cuál es esa tierra espaciosa? El camino del Evangelio, donde no hay pérdida, donde se nos enseñorea la muerte, porque anhelamos irnos con Él, donde la aflicción no nos roba la paz, donde las circunstancias de este mundo no nos quitan la libertad que ya conquistaron por nosotros, donde ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni nada nos pueden quitar la herencia que es en Dios. Nada nos puede apartar del amor de Dios, porque no lo amamos más de lo que Él nos amó a nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio, para que todo hombre venga a los lugares de delicados pastos y deje de gastar su vida en un camino que tarde que temprano nos va a pasar la factura, la cuenta de cobro, y vamos a darnos cuenta que vivimos mucho tiempo en las vanidades de esta vida, lo cual han traído y seguirán trayendo aflicción. Entonces Él dice: ustedes son mi parte. Él nos aparta de todas las naciones de la tierra. A ti Él te aparta en Cristo Jesús. A nosotros nos apartó en Cristo Jesús. Dice: Israel es mi parte. Y mire lo que sigue diciendo. Estamos sobre el texto, el 32:9 dice: Jacob, la heredad que le tocó. Jacob, hijo de Isaac, en el cual estaba la promesa de salvación, era un hombre que su nombre significaba usurpación. Era un hombre que transgredía los principios de Dios, porque por naturaleza no sabía cómo acercarse a Dios. Nosotros por naturaleza estamos extraviados, por eso necesitamos reconversión, devolvernos, ser transformados, ser cambiados y ser guiados a través de la palabra. La palabra nos va a guiar a verdaderos
pastos a una vida real de comunión con Dios, porque si no, vamos a estar experimentando en nuestros propios caminos. Eso fue lo que hizo Jacob. Él quería ganar la bendición a su manera, en sus fuerzas. Él quería poseer la bendición de Dios en sus fuerzas. El pueblo de Israel quería conquistar sin el Dios de la conquista. Quería establecerse sin el Dios que construye, sin el Dios que establece. Ese Jacob, que era un hombre llamado, que conocía, que había escuchado de Dios, pero no transformado para aceptar la voluntad de Dios. Y mire que en este versículo 32:9 Dios hace diferencia entre su pueblo Israel y Jacob. ¿Qué dice ahí? La heredad que me tocó. Dios es mi verdadera herencia en este mundo. Desde que le acepté, las puertas de los cielos se abrieron para mí. La paz me fue dada por herencia. La libertad que Cristo ganó fue dada por herencia. No hay quien se enseñoree del que es verdaderamente libre. Pero cuando Él me encontró a mí, porque ninguno de nosotros le aceptamos porque seamos buenos, sino que Él nos llamó porque éramos unos pobres, menesterosos y necesitados de gracia. Cuando Él me alcanzó a mí, cuando Él te alcanzó a ti, nosotros fuimos la herencia que le tocó. Pero no éramos pueblo de Dios, no éramos hijos de Dios según la Biblia, Juan 1:12, no éramos heredad de Dios, sino que éramos parte de la creación de Dios, y esa fue la herencia que Él asumió como suya. Jacob era un hombre defectuoso. Y quiero ir aquí un poquito más adelante. Dios tiene un encuentro con Jacob y le cambia el nombre y se convierte en Israel. Porque Jacob estaba buscando el bien de Dios a su manera, pero Dios tenía un bien para Israel que estaba dentro de Jacob. Hay una antigua naturaleza circundante en Jacob que tenía que ser quebrantada, llevada al monte de la muerte y la resurrección, que para nosotros es la cruz de Cristo, llevar nuestros delitos y pecados para que sean perdonados y nuestra vida para ser restaurada ante la cruz de Cristo, ante la obra de Cristo, como Jacob tenía que ir al monte que tenía un encuentro con el Señor. Y de allí hacer una nueva criatura llamada Israel. Cuando Jacob huía, Dios miraba a Israel en proceso. Cuando Jacob sufría, allá en una parte de Babilonia donde Labán, Dios miraba a un Israel en proceso. Y todo este proceso fue guiado por Dios, de la mano de Dios, aunque fueron momentos difíciles. Dios estaba tratando con su pueblo, que estaba en Israel. O sea, Jacob, que tenía que ser transformado a Israel. Eso somos tú y yo, cuando hacemos nuestra voluntad y en esos silencios de Dios creemos que Él no nos está viendo. Pero ese proceso está siendo llevado por la soberanía de Dios para que nos acerquemos a Él a través de Cristo, piedra viva, cabeza del ángulo, creador de todo, Señor de la creación. Mira lo que sigue diciendo la Biblia. Y le halló, ¿dónde? En tierra de desierto. En tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor y lo instruyó y lo guardó como la niña de sus ojos. Lo halló en el desierto. Miren, mis estimados hermanos, Dios saca al pueblo de Egipto y no lo lleva por la vía rápida a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque el pueblo anhelaba la bendición de Dios, pero no anhelaba al Dios de la bendición.
Entonces era necesario que esa cáscara de afuera, ese Jacob el de afuera, esa antigua manera de vivir, ese carácter que estaba viciado de acuerdo a los modelos del mundo, de acuerdo a los modelos de Egipto, tenía que ser cambiado para que llegasen a disfrutar plenamente de la bendición de Dios. Lo único que no nos deja disfrutar plenamente de la soberanía, de la voluntad de Dios, es nuestro carácter, nuestro corazón. Y ese carácter tiene que ser quebrantado. Y entonces, antes de llevarlo a la tierra prometida, lo pasó por el desierto. Y estando en el desierto, dice, le halló en tierra de desierto. ¿A quién halló? ¿A Jacob o a Israel? De Egipto sale Jacob. Eran carnales, estaban en yugo desigual, estaban por lo que Dios les podía dar, por el maná, por las perdices, por la carne, por el agua, por sentirse poderosos en las manos de Dios. Y cuando todas estas señales portentosas se volvieron habituales, dijeron, pero ¿dónde está Dios? Dios les estaba dando maná y ellos decían, pero ¿dónde está Dios? Dios los cuidaba del sol y ellos decían, pero ¿dónde está Dios? Dios los cuidaba del frío del desierto y ellos decían, pero ¿dónde está Dios? De pronto eres tú y soy yo cuando decimos, pero ¿dónde está? A mí Dios, ¿por qué no me bendice? Mírate en el espejo. ¿Cuántos se han ido con la pandemia? ¿Cuántos están sufriendo los coletazos de lo que está pasando en el mundo? Y nosotros decimos, pero ¿por qué Dios a mí no me bendice? Ese Jacob estaba fascinado con el poder, estaba fascinado con las obras, estaba fascinado con la añadidura. Y Dios lo lleva al desierto para quebrantarlo y hallar en el desierto, ¿a quién? A un Israel. Yo no sé si te están quebrantando, pero si te están quebrantando es con un propósito, que sea hallado verdaderamente el propósito que Dios tiene para tu vida y que no sigas perdiendo el tiempo. Nadie te va a amar más de lo que Dios te ama. Nadie, ni siquiera tú mismo, tiene un mejor plan que el que Dios ya tiene. Pero no lo puedes ver hasta que no te sometas al proceso de Dios. Dios lo halló a Jacob en medio del desierto y en yermo de horrible soledad. Miren, mis estimados hermanos, cuando Cristo llega a Jerusalén, estaba la gente apretada, unida, en medio de la fiesta de la Pascua. Y él, subiendo un monte, comenzó a llorar y dijo que mata a los profetas. Y dice que estaban solos y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Pero el pueblo estaba unido, estaban en una fiesta, estaban en la Pascua. Entonces, ¿por qué él dice que estaban solos y dispersos? La única comunión que te va a hacer feliz, que te va a llenar, que es vital para tu vida, es la comunión con Dios. Ya no importa qué otra comunión tengas, va a haber una soledad, una desolación en el corazón, que la vas a buscar llenar con vicio, con tragos, con sexo, con la televisión, con las redes, con todo lo que nos puede distraer. Porque la gente dice, es que yo me voy a ir a pasear como para hacer algo diferente. Llega allá a la costa y dice, no, esto está muy caliente, me estoy esquemando, ahora me voy a ir para lo frío como para sentir algo diferente. Y que no, que voy a comer algo caliente porque está haciendo mucho frío para sentir algo diferente. Y es ese vacío, esa desolación. Y siempre que nos alejamos de Dios vamos a terminar solos. Ya no importa con quién estés, vas a terminar solo. Aquí un vacío, una desolación en el corazón que solamente Dios lo puede llenar, lo puede salvar, le puede restaurar ese vacío, esa llaga, esa herida de muerte que tenemos como raza humana. Solamente en Dios va a conseguir sosiego tu alma. Lo encontró ¿cómo? Solo en el desierto.
El pueblo de Israel iba solo, no, iban juntos, pero cada quien haciendo lo que bien le parecía. Entonces estaban en un conflicto terrible. Estaban tratando de salir en sus fuerzas, tratando de cultivar en el desierto, y eso no les traía paz. Entonces los encontró en esa soledad. Y cuando los encuentra en esa soledad, dice, los trajo alrededor y los instruyó. Los trajo alrededor. Hay otras versiones, no sé si alguien me ayuda con alguna otra versión. Los trajo alrededor, era que los rodeaba con su bien, de los animales del desierto. Los rodeaba por arriba. ¿Se acuerdan con qué los rodeó? Por arriba, con la nube y la columna de fuego, con la chequina de Dios los rodeó por arriba. Por estos lados los rodeaba como con un escudo. Los trajo alrededor, era como si Dios tuviese sus brazos sobre ellos. Dios nos ha cuidado desde antes de la fundación del mundo, porque la Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Dios ha tenido cuidado de ti. No nos ha pagado de acuerdo a nuestras obras y pensamientos, sino que ha tenido cuidado de nosotros de manera especial, para cuidar esa soledad que nos está llevando a colocar la mirada en otros señores, en otros dioses. Cuidarnos de nosotros mismos, porque todo aquel que se desvía detrás de otros dioses, tarde que temprano será quebrantado. Dios nos guarda para no colocar la mirada ni en el yo, ni en otras circunstancias de la vida que tarde que temprano van a fallar. Si hay cosas que no se han dado en tu vida, Dios te ha guardado como alrededor. Te ha guardado. ¿Tienes la versión, maestro? La Biblia de las Américas. ¿Cómo dice? Lo encontró en tierra desierta, en la tierra horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Lo rodeó. Mis hermanos, ¿a quién rodeó? ¿A Israel o a Jacob? Si lo encontró en el desierto, comenzó a rodear a ese Jacob, para que en medio de ese rodear de Dios, ahí dice que lo rodeó en el desierto y lo instruyó. En medio de esa instrucción, con sus estatutos, con su palabra, hacer una metamorfosis, una transformación, una santificación, un apartarse de los pueblos de la tierra y consagrarse al Dios de la buena voluntad, al Dios de toda misericordia, al Dios de toda gracia, al Dios de los planes benéficos para su vida. Dios nos rodea a pesar de nosotros, a pesar del Jacob, a pesar de que nosotros despreciamos su gracia. Nos rodea, pasa por alto nuestras transgresiones, que aún siendo hijos seguimos haciéndolas. Nos rodea. ¿Para qué? Para sacar de nosotros ese amor que Él ya colocó en nosotros, y que le amemos, no en la medida en que Él nos ha amado, pero sí que lo escojamos a Él primero antes que a otros señores, que consagremos nuestra vida a aquel que ha hecho tanto por nosotros. Dice que lo rodeó y lo comenzó a instruir. Mis hermanos, cuando habla de instruir a Jacob, esto ya es otro voltaje. Y discúlpenme el voltaje, esto ya es otro nivel. Porque una cosa es instruir a un niño juicioso que está aprendiendo a leer, a escribir y se ayuda. Otra cosa es instruir ya a un niño que no se ayuda. Una cosa es instruir a alguien con grandes dotes de santidad y de obediencia. Otra cosa es instruir a un Jonás, que le dicen es para allá y Jonás coge para allá. A un Sansón, a un Jacob. Dios instruyó a Jacob, que hacía derroche de desobediencia en el desierto, y comenzó a instruirlo, comenzó a guiarlo hasta transformarlo en el Israel que podía poseer la bendición. Lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Mis hermanos, esto no habla sino de misericordia. Esto no habla sino de gracia. Por eso es que tú y yo hemos sido levantados, redimidos, restaurados.
No porque seamos buenos, sino por su gracia, como a la niña de nuestros ojos. Nos dio a Cristo y con Él todas las cosas y nos sigue soportando, sigue haciendo milagros a favor de nosotros, sigue abriendo caminos, sigue estableciéndonos como su pueblo. Nunca ha dejado de llamarnos su pueblo. Nos ha guardado de una manera muy, muy, muy especial, no como merecíamos, sino como Él lo ha determinado. Y Él va a cumplir su propósito en nosotros. A pesar de nosotros, Él lo va a cumplir. Cuando Dios se propone hacer algo, no hay quien estorbe su mano. Y Él se propuso transformar a Jacob en Israel. Y mientras estaba transformándolo, lo estaba quebrantando, porque era más fuerte las ganas de ser Jacob, de hacerlo a su manera, que obedecer al Dios que amaba su alma. Entonces tuvo que haber sido quebrantado. El pueblo de Israel fue quebrantado en el desierto para acercarse a la voluntad de Dios. A veces en medio de esos quebrantamientos nosotros decimos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué todo se ha agotado? ¿Por qué todas las puertas se han cerrado? Déjeme decirle algo y se lo voy a decir con mucho respeto. A veces la oración no es dónde estás, porque Él siempre está. Él siguió esperándonos que vengamos y nos pongamos a cuentas, que doblemos nuestra cerveza ante el que nos puede ayudar y que dejemos de huir del que verdaderamente nos puede ayudar. A veces la oración no es dónde estás o por qué, Señor, sino perdóname, Señor, porque te he dejado a ti, la única fuente de agua viva, el único Dios verdadero, el único que verdaderamente me ama con amor eterno. Y en ese quebrantar Dios lo llevó al desierto para procesarlo. Mire que en Isaías 53:10, ayúdenme usted, vamos a ir a ese Isaías 53:10. Hablando de Cristo, el profeta Isaías, mire lo que dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Mis hermanos, hay una teología imperfecta que le quita parte de la soberanía de Dios y la entrega en manos de muchos señores, del diablo, de las personas, de la sociedad, del dinero, y dicen que el diablo te va a quitar la vida, que dice que, mire, la Biblia dice que nuestros días, que Él ha fijado de antemano el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Y Juan 10 dice: no hay quien los arrebate de mi mano, y yo les doy vida eterna. Ya no hay quien los arrebate. Hay una teología que coloca a un Cristo que viene a suplir las necesidades secundarias de la humanidad, que viene porque tengas carro con pleitos en la casa, carro con conflictos por infidelidades, por desprecio con los hijos, por contiendas en la iglesia, pero con carro. La mayor obra que Cristo vino a hacer por nosotros es la salvación, primero, y segundo, quebrantar esa antigua naturaleza que está en nosotros y que está viciada al pecado y que no deja que la luz del sol de justicia nos alumbre. Entonces viene a que nosotros menguemos y nos hace menguar a la manera que sea, pero te va a hacer menguar. Te tengo noticias: Dios está interesado en ti y te va a hacer menguar. Te dice: pastor, pero si yo no me someto al proceso de Dios, tarde que temprano, en un recodo del camino, Él va a tratar con tu alma y te va a hacer menguar, porque Él te anhela ansiosamente. Amén.
y va a levantar ese sol de justicia, y lo que te era incómodo va a ser para bendición, y Dios va a cumplir su propósito, vaya a hacer lo que tenga que hacer para hacerlo. Y aquí este Cristo que plantea Isaías dice esto: Dios quiso quebrantarlo. Cuando he pasado momentos difíciles, en mi caso, yo digo, Señor, o sea, si sucede es porque tú lo permitiste. No es el hombre. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Satanás no escoge mi herencia. Mi destino no está en las manos de otro Señor. Si mi amado me mirare, si Él se agradare de mí, eso es todo lo que yo necesito. Y todo cuanto acontece en mi vida es porque Él quiso. Aquí dijo a Cristo, el unigénito del Padre, el primogénito de la creación, el resplandor mismo de su gloria, la sustancia misma de su naturaleza. Cristo dice, quiso quebrantarlo. Yo, mi hermano, yo no sé si usted ve, yo le alcanzo a trasladar lo que le quiero comunicar, porque yo estoy haciendo fila en cuanto a la gloria de Dios. Yo pues me pasa como Pablo, yo me creo el más pequeño de todos a veces, porque veo que soy tardo para obedecer y torpe para entender a veces la palabra de Dios, el plan de Dios. Pero yo estoy haciendo cola para ir creciendo en el propósito de Dios. Y yo me veo a veces cuando Dios hace algunas cosas en uno dice, no, yo ya tengo que ir adelantado. Pero veo a Cristo, que Dios quiso quebrantarlo, o sea, Dios lo sometió a sus designios, a Cristo, porque Isaías 4:11 dice que por él hizo todas las cosas, por Él fueron creadas, por Él subsisten, hablando de Cristo. Y Cristo está en esa fila para haber sido quebrantado. Entonces, si Cristo está en la fila para haber sido quebrantado, ¿dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? O sea, no sé si usted, le alcanzo a trasladar, porque uno dice, Señor, pero ¿por qué a mí? Cuando veo este texto digo, Cristo, Dios quiso quebrantar a Cristo. Digo, wow, callado. La Biblia del oso dice, con todo ello, Jehová lo quiso moler. Sí, Entonces, cuando a mí me duele una muelita, cuando estoy pasando aflicciones y veo un texto como esto, ¿dónde quedo yo? Como dice mi santo hermano, si no puedo con los de a pie, o sea, no puedo con esta circunstancia mía, ¿cómo sería con una circunstancia de esta? Cuando Dios lo quiso moler. Dice, con todo eso quiso ¿qué? Quebrantarlo. En el desierto, Dios, ¿qué quería hacer con Jacob? Quebrantarlo. A través de las circunstancias que estamos pasando, Dios no te quiere destruir, quiere quebrantar esa cáscara que no deja que te consagres más al Señor. Mis hermanos, a veces somos muy carnalotes. A veces decimos, no, pero es que la iglesia queda muy lejos, hace mucho frío, está lloviendo. El otro domingo sí voy, después el otro domingo, o a veces ni siquiera leer la escritura en la casa. Y llegan momentos en que quisiéramos decir, pastor, ¿por qué no hace más culto? ¿Por qué? Porque estamos en medio de ese quebrantamiento que nos acerca a Dios, que saca lo mejor de nosotros. Con todo eso Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje, vivirá, tendrá vida, vivirá por largos días, la voluntad de Dios será en sus manos prosperadas. ¿Sabe dónde prosperamos de verdad? De verdad, mis hermanos, en su voluntad. Comienzan las cosas a darse, a avanzar, a abrirse puertas, a ser transformados, a ser cambiados. ¿Sabe cuándo? En su voluntad.
Si nosotros hacemos, ni estudia, ni trabaja, ni se casa, ni construye, ni elabora ministerio, ni nada, usted no está en la voluntad de Dios, discúlpeme. Porque aunque sea espiritualmente, no, aunque sea no, lo espiritual es primero. Lo espiritual tiene que ir siendo transformado, cambiado, renovado, pero si pasan los años y usted no se soporta ni usted mismo, usted no está en la voluntad de Dios. De pronto tiene que pasar por quebrantamiento, o de pronto lo están buscando para quebrantarlo y usted está huyendo del proceso y quiere vivir a la manera de Cristo, vivir a la manera de la tierra que fluye leche y miel, a una nueva manera de vivir, pero no ha sido procesado. Y no ha sido procesado porque cuando te consiguieron en el desierto no te dejaste instruir. Mire los frutos del quebrantamiento. Cristo, al ser quebrantado, vio linaje, vivirá por largos días y fue prosperado en la voluntad del Señor. Porque hay gente que dice, no, pero Dios no quiere que yo sea prosperado. Sí quiere que seas prosperado, así como prospera tu alma, pero en la voluntad del Señor. En la voluntad del Señor. Sin quebrantamiento no hay prosperidad, no hay vida y no hay linaje, no hay futuro. Vas a quedar postrado en medio del desierto. Acuérdense ustedes que llevamos una serie de estudios donde algunos murieron en el desierto porque no fueron quebrantados, pero aquellos que fueron quebrantados y asumieron que la soberanía de Dios era mejor que sus planes, llegaron a la tierra prometida. Con esto termino. Oseas 2:14. ¿Se acuerdan ustedes del texto con el que iniciamos? Que dice, a Jacob lo halló, a Israel la porción de Dios, y a Jacob lo halló en el desierto. ¿Dónde lo halló? En el desierto. Israel, el de la voluntad de Dios que prospera, el del quebrantamiento que da linaje, el de la vida, verá la vida, dice Isaías 53, estaba revestido de Jacob. El plan de Dios no podía salir a flote porque la antigua naturaleza de Jacob no lo dejaba salir. ¿Lo llevo? ¿Me estoy trasladando lo que quiero? Amén. ¿O comienzo de nuevo? Bueno. No lo dejaba, entonces Dios trató con él, lo colocó y lo quebrantó, así como dice el Salmo 78:15, dice que la piedra fue quebrantada para que botase agua. A veces esa agua que es simbología del Espíritu Santo, a veces ese don de Dios, a veces la voluntad de Dios, donde verdaderamente voy a ser prosperado, no sale porque estoy endurecido. Entonces tienen que coger esa piedra, levantarla un poquito y ella se siente grande, fuerte, importante, y la levantan un poquito para dejarla ¡pum!, caer. Sobar, dice el original dice dejarla sobar, o sea, dejarla caer, ser quebrantada. En la Reina Valera dice 78:15 del Salmo, dice hendida la piedra, hendida, o sea, doblada, para que salga agua. El quebrantamiento tiene frutos. En Oseas 2:14 dice, he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? Hablaré a su corazón. Esto me sacude porque Salmo 73 dice, tan torpe era yo que tenía que ser llevado como con cabresto para poder entender la voluntad en la que puedo ser prosperado. O sea, esto habla de usted y habla de mí. Queremos ser prosperados, que hacemos nuestra voluntad, y la Biblia dice que en la voluntad de Dios donde somos prósperos, donde estamos en paz, donde tenemos vida y tenemos linaje. Y ahí mismo en Oseas, hablando de cuando estamos en el proceso, en el desierto, Oseas 2:15 dice, y le daré
sus viñas desde allí. ¿Desde dónde? Desde el desierto. Donde está hablando a mi corazón. ¿Por qué necesitaba hablar a mi corazón? Porque el único impedimento para que su voluntad se cumpla es mi corazón. ¿Quién me está quitando esa voluntad que me prospera? ¿Quién la obstruye? Mi corazón. Dice, y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor, por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de Egipto. Voy a ir al verso 22. Dice así: estando ya procesado, ya hablando a mi corazón, ya llevándome al desierto, ya siendo quebrantado, mostrándome su voluntad, mostrándome el camino, la verdad, la vida, estableciéndome sobre lo que es verdaderamente importante, sacándome de las vanidades ilusorias de la vida, guiándome a través de su palabra, dándome instrucción, guardándome, rodeándome, cuidándome como la niña de sus ojos. Mira lo que dice el 22: y la tierra responderá al trigo, y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Jezreel es el Dios de la multiplicación, el Dios que siembra, el Dios que da cosecha, el Dios que da abundancia. Las cosas van a comenzar a darse después de ese quebrantamiento. La tierra que no respondía al trigo, porque yo estaba persiguiendo el trigo, o yo estaba trabajando la tierra. Dios le ordena a la tierra que le responda al trigo, y el trigo que le responda al vino, y el vino que le responda al aceite. Dios hace que la sincronía de su perfecta voluntad establezca un plan para nosotros. Dios comenzará a tratar con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con la iglesia, con el patrón, conmigo mismo, con mi carácter. Yo me tengo que someter a Él. Dejarme quebrantado del que ama mi alma, que me quite esa parte externa que me está causando daño a mí mismo, para que en sus manos su voluntad en mí coja forma, sea perfecta, y en esa voluntad voy a ser prosperado. Incline su rostro por un momento. Bendito Padre Dios, que estás en gloria. En el nombre de Jesucristo, hoy te suplicamos por el proceso donde estamos. Hemos sentido dolor, hemos sentido rechazo. Nos hemos aborrecido a nosotros mismos de la torpeza, de haber despreciado tu gracia, de haber despreciado tu misericordia, de haber dejado tu plan para hacer el nuestro, de no tomar el consejo de tu palabra, sino desesperadamente caminar por nuestro propio camino. Perdona mi corazón. Yo hoy reconozco que la única voluntad donde puedo ser prosperado es en la tuya. Te ruego misericordia para mí, para mis generaciones, para la iglesia, para tu casa, para mis hermanos. Permite que seamos prontos para oír y prontos para hacer de tu palabra ese manual de vida, que si meditamos en ella de día y de noche, todo lo que hagamos prosperará. No hay otra forma, no hay otro camino de que ese asolamiento, esa soledad del corazón humano sea saciado, sino a través de la persona de Cristo, que nos da la comunión con Dios el Padre, el que ama nuestra alma. Señor, ministra a tu pueblo. Espíritu Santo, trata con cada uno de nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Llévanos, Señor, llévanos, instrúyenos, rodéanos, te lo suplicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia
y coloque en ti paz en el nombre de Cristo Jesús. Dios me les bendiga grande, rica y poderosamente. Vamos a dejarnos procesar en sus manos. Todo quebrantamiento es para bien. Nos vemos este miércoles y este viernes a las 7 de la noche en el Berlín y en el Aprisco para seguir orando y aprendiendo de su palabra. Bendiciones. Dios me les bendiga.